Gracias, Ernesto. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Ernesto, por estar moderando la presentación de esta guía que me parece sustancial y que visibiliza las circunstancias de las personas con discapacidad. Esta guía para la inclusión de personas con discapacidad y hablar de manera particular de acceso a la justicia y a los derechos políticos. Y por eso me complace estar aquí, además de reconocer a la magistrada María del Carmen Carrión Castro por esta iniciativa que hoy se está cristalizando después de muchos días y semanas de esfuerzos, meses, y reconocerte, magistrada, todo tu compromiso que has exteriorizado en tu encargo, pero que vas siempre mucho más allá. Celebro la presentación de esta guía, no sin antes saludar a mi compañera presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, al diputado Temístocles Villanueva, diputado de la Ciudad de México, a la senadora Claudia Edith del estado de Zacatecas, y a todos y todos los que se encuentran conectados. Y si bien la inclusión de las personas con discapacidad es una constante en el discurso político, debo reconocer que nuestra comprensión del problema resulta aún muy básica. La magistrada Carrión Castro nos introduce de una forma muy pedagógica en la magnitud de la realidad de las personas con discapacidad, cuáles son sus derechos y cómo, desde una pretendida normalidad, ejercemos actos de discriminación, señalándonos finalmente la necesidad que como sociedad tenemos, el reconocimiento de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad, cómo debemos de garantizar su derecho de acceso a la justicia a través de un cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad y su trascendencia para las personas en lo individual, pero también en cómo socialmente capitalizamos la participación política de todas y todos los ciudadanos en beneficio de la democracia. Es en este sentido que la primera frase que introduce la guía es contundente y determinante en el desarrollo posterior que hace la autora. Cito: las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que las demás personas, incluidos, por supuesto, los derechos político-electorales y considerando, sin duda, todos los grados y tipos de discapacidad. Sin embargo, para ejercerlos plenamente, este grupo enfrenta barreras físicas, sociales y culturales que restringen o limitan su participación. La guía inicia realizando un recorrido conceptual sobre cómo se ha abordado socialmente lo que hoy llamamos discapacidad. Es así como la autora señala que existen históricamente tres enfoques: el enfoque de prescindencia, el médico rehabilitador y el enfoque social y de derechos, los cuales conviven temporalmente, y aún ahora podemos observar una confluencia en el imaginario cultural de nuestros tiempos de microactitudes discriminadoras por parte de gente cuya formación supondríamos los acerca al ejercicio de los derechos humanos. Es en este sentido que cobra relevancia el modelo social de la discapacidad elaborado en 1976, en donde se introduce la concepción de la discapacidad como el resultado de la acción social que restringe las actividades de las personas con alguna deficiencia, lo cual resulta relevante porque también nos señala la autora. Cito: el enfoque social ya no está centrado en la discapacidad de la persona que la vive, sino en la eliminación o transformación de las barreras físicas, sociales y culturales que impiden su participación plena en igualdad de condiciones con los demás. Este enfoque es el que años más tarde se retoma para la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que sirve como fundamento para que la autora nos señale cuáles son los tipos de discapacidad y cómo se construyen a partir de las deficiencias de las personas y de las barreras del entorno físico, social y cultural. Cabe señalar que de los 4 tipos de discapacidad, el que es menos entendido porque es visualmente menos evidente es el de la discapacidad mental o psicosocial, aunque no por ello es menos frecuente. Incluso podemos señalar
que muchas de las condiciones que la autora señala aún son consideradas como trastornos psicológicos y no como deficiencias mentales que conducen a la persona a la discapacidad, o peor aún, se consideran como condiciones inherentes a las personas, y por ello preguntaríamos, ¿las propias personas con estas deficiencias se consideran ellas mismas como personas con discapacidad? Es por lo anterior que en términos legislativos debemos preguntarnos cuál es la mejor manera de abordar este problema, dado que, por ejemplo, existe la Ley para la Atención de Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista, promovida por las familias de las personas con esta discapacidad y que fue invalidada en algunas de sus partes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que algunas de sus disposiciones violaban los derechos humanos, principalmente el de no discriminación de las personas con autismo. Entonces, deberíamos preguntarnos, desde el ámbito legislativo, si debemos de expedir una ley especial para garantizar los derechos de las personas con cada una de las discapacidades o debemos abordarlas de manera integral. Hacer una ley especial para las personas con discapacidades físicas, otra para las personas con discapacidades intelectuales, otro para las personas con discapacidades mentales y otra más para las personas con discapacidad sensoriales. ¿Es suficiente la legislación vigente para garantizar los derechos de las personas con discapacidad? ¿Hacia dónde necesitamos avanzar para que legislativamente las personas con discapacidad gocen de todos los derechos? ¿Es necesaria la protección paternalista del Estado o necesitamos políticas que superen los atavismos sociales e integren a las personas con discapacidad a la colectividad? La autora señala, con suma claridad, ¿cuál es el problema a resolver? Debido a la estigmatización y la discriminación, las personas sufren frecuentes violaciones a sus derechos humanos, a muchas se les niegan derechos económicos, sociales y culturales, se les imponen restricciones al trabajo y a la educación, así como a los derechos reproductivos y a gozar del grado más alto posible de salud. A menudo se les niegan derechos civiles y políticos, tales como el de contraer matrimonio y fundar una familia, la libertad personal, así como el voto y la participación plena y efectiva en la vida pública. Es por lo anterior que el análisis que realiza la autora en relación con la integridad de la garantía, la integralidad de la garantía de los derechos políticos resulta de lo más relevante, ya que sin circunscribirlo al voto, establece una serie de derechos mucho más amplios que en su ejercicio construyen una ciudadanía activa para las personas con discapacidad. Entre ellos se encuentra el derecho de votar, el derecho de ser votado, el derecho de asociación y el derecho de afiliación. Desde cada una de las especificidades de las discapacidades, los requerimientos para el ejercicio de estos derechos son fundamentalmente diversos. Sin embargo, tanto los derechos de votar como los derechos de asociación y afiliación, si bien constituyen retos importantes para las instituciones del Estado, no requieren de cambios de paradigma. Me parece que socialmente el derecho que representa un reto mayor para las fuerzas políticas es precisamente el derecho de ser votado, ya que este implica no solo la aceptación y reconocimiento de la humanidad de la persona con discapacidad, sino intrínsecamente su valoración en condiciones de igualdad política, lo cual constituye en sí mismo un cambio de paradigma en las relaciones políticas. Estas mismas condiciones deben de ser aseguradas para garantizar el derecho de acceso a la justicia y en este sentido la autora indica que el cumplimiento de la convención, cito, implica obligaciones precisas para los tribunales, como el establecimiento de un sistema interno de información estadística relativo a la discapacidad en el ámbito judicial, la implementación de un programa anual de accesibilidad física, de la información y de las comunicaciones, que si bien puede ser progresivo, tenga en cuenta todos los tipos de discapacidad, el desarrollo de programas de capacitación permanente y campañas de sensibilización para todo el personal en torno a los derechos de las personas con discapacidad, la creación de un cuerpo de peritos especializados con discapacidad y el establecimiento de un sistema de apoyo para la forma de decisiones, quizá basado en una amplia red de colaboración con organizaciones sociales. Para cumplir con todo lo anterior, nos señala la autora, el Estado debe de implementar 3 tipos de medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas que forman parte de las perspectivas, cito también, antidiscriminatorias,
la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales. Pues esta es la tarea que nos ha marcado la magistrada María del Carmen Carrión. Tenemos retos, sin duda, tenemos que coordinarnos en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y también coordinarnos con los congresos locales para que hagamos sinergias, para que una vez como sociedad logremos generar estas condiciones. Hasta entonces podremos señalar que vivimos en una democracia y con toda la disposición desde la Cámara de Diputados para todo lo que sea necesario. Muchas gracias y felicidades, querida Carmen.